Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Qué bonito se oye la palabra de Dios, ¿verdad? Nos emocionamos al escucharla, pero a veces suena como si fuera la primera vez que la escuchamos. No sabemos con convicción y conocimiento que Jesús nuestro Señor es el único intercesor entre el ser humano y Dios Padre. Dios nos da una sola opción, pero curiosamente nosotros tenemos muchas más que no están en el plan de Dios, el cual nos compartió nuestro Señor Jesús en la Buena Nueva, en el Evangelio de Jesús. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Es difícil saber cómo proteger nuestra propia salvación, tomando el camino indicado por nuestro Señor Jesús, cuando desconocemos o no entendemos lo que Él declaró en el Evangelio. La falta de conocimiento y comprensión de las enseñanzas de Jesús puede llevarnos a una fe superficial y errónea, basada en interpretaciones y prácticas humanas, en lugar de la verdad divina. El Evangelio nos revela la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como las enseñanzas y mandamientos. Sin una comprensión clara de estas verdades, corremos el riesgo de seguir caminos que nos van a alejar de la voluntad de Dios. Es esencial dedicar tiempo a estudiar las Escrituras, a reflexionar sobre las palabras de Jesús y a buscar una relación personal con Él. Al entender y aplicar las enseñanzas de Jesús, podemos entonces caminar con seguridad en la fe, sabiendo que estamos siguiendo el camino que Él nos ha trazado. La salvación no se trata solo de una creencia superficial, sino de una transformación profunda del corazón y la mente, guiada por la verdad del Evangelio.
Solo así podemos verdaderamente proteger nuestra salvación y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. ¿Por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Para vivir una vida plena en Cristo, debemos de reconocer su señorío y obedecer sus enseñanzas. Esto significa seguir sus mandamientos, imitar su carácter y aplicar sus principios en nuestra vida diaria. Jesús no solo nos ofrece una salvación, sino también una guía para vivir de manera que honre a Dios y refleje su amor y justicia. Al reconocer a Jesús como nuestro Señor, nos sometemos a su autoridad y dirección en todas las áreas de nuestra vida. Jesús es nuestro único intercesor y el único camino hacia Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto destaca la importancia de una relación personal con Él. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús nos reconcilió con Dios y abrió el camino para que tengamos una relación directa con el Padre. No hay otro mediador y nuestra fe debe estar firmemente arraigada a esta verdad. Vivir bajo el señorío de Cristo también implica confiar en su plan y propósito para nosotros, incluso cuando enfrentamos desafíos y pruebas. Al seguir a Jesús con todo nuestro corazón, mente y alma, experimentamos una vida transformada por su amor y gracia y encontramos paz y propósito en su voluntad perfecta. ¿Qué es el Evangelio? No respondas simplemente desde un punto de vista académico. Más bien, quisiera yo que abordes esta pregunta como un ejercicio profundo de reflexión personal, buscando entender y conocer lo que enseña la palabra de Dios. Este conocimiento te permitirá proclamar el Evangelio con precisión y claridad en tu propia vida. Vamos a hablar brevemente sobre el significado del Evangelio en el cristianismo. La palabra Evangelio proviene del griego Evangelion, que se traduce como buenas noticias o buenas nuevas. En el contexto cristiano, el término Evangelio se refiere específicamente a las buenas noticias de la salvación y el reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio proclama que a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios ha proporcionado un medio para que los seres humanos sean reconciliados con Él. Esto incluye el perdón de los pecados y la promesa de vida eterna para todos
los que creen en Jesús y lo aceptan como su Señor y Salvador. El Evangelio no solo ofrece salvación personal, sino también una transformación de vida. Aquellos que aceptan el Evangelio son llamados a vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesús, reflejando su amor, su justicia y misericordia en sus vidas diarias. El Evangelio también anuncia la llegada del reino de Dios, un reino caracterizado por la justicia, paz y amor de Dios, que se establece en los corazones de cada uno de los creyentes y se manifestará plenamente en el futuro. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el corazón del mensaje cristiano. Proclama la buena noticia de que a través de Jesucristo Dios nos ofrece perdón, redención y vida eterna a todos los que creen. Ahora, deseo explorar los elementos claves del Evangelio de Jesús, tal como lo presentan los 4 evangelistas. Estos elementos fundamentales están representados en esta imagen que les voy a mostrar como un edificio con pilares y una base sólida. El techo, que simboliza el Evangelio de Jesús, es sostenido por estos pilares. Este edificio simboliza nuestra fe cristiana y cómo se sustenta en verdades esenciales. Cada pilar representa un aspecto clave del mensaje del Evangelio, y la base sobre la que se erigen estos pilares son los principios y fundamentos que nos guían y sostienen en nuestra vida espiritual. Ahora voy a describir los pilares que sostienen el Evangelio de Jesús. El primer pilar es la naturaleza de Dios. Dios es santo, justo y amoroso. Él nos creó a su imagen y desea tener una relación cercana con cada uno de nosotros. El segundo pilar es la caída de la humanidad. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. El pecado trae muerte y separación de Dios. El tercer pilar es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Su sacrificio es el único camino a la reconciliación con Dios. El cuarto pilar es salvación por gracia mediante la fe. La salvación es un don de Dios, un regalo que recibimos por nuestra fe en Jesucristo, no por nuestras obras. El quinto pilar es el llamado al arrepentimiento y la fe. El Evangelio nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a tener una fe en Jesucristo nuestro Señor como Señor y Salvador. Ahora voy a describir la base de este edificio. Y la primera es la Biblia. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Y lo podemos confrontar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Oración. La oración es nuestra comunicación constante con Dios y lo podemos confrontar en Filipenses capítulo 4 versículo 6, donde nos dice que en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Dios. La fe. La fe es la base de nuestra relación con Dios y lo podemos confrontar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Define la fe como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La gracia es el favor inmerecido
de Dios. Y lo confrontamos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, donde nos recuerda que por la gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. El amor es el mandamiento central de Jesús. Lo confrontamos en Juan 13, 34-35, donde nos dice que Jesús nos llama a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. En conclusión, estos fundamentos y pilares nos proporcionan una estructura completa y coherente para nuestra fe cristiana. Al entender y vivir estas verdades, podemos crecer espiritualmente y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, siguiendo el camino que Él nos ha trazado. Ser discípulo o seguidor de Jesucristo significa ser un seguidor y aprendiz de Jesucristo, comprometido a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a crecer en su semejanza. La palabra discípulo proviene del latín discipulus, que significa alumno o aprendiz. En el contexto cristiano, ser un discípulo implica una relación profunda y transformadora con Jesús, que se refleja en todas las áreas de la vida. Ser discípulo de Jesucristo significa ser un seguidor y aprendiz de Jesucristo, comprometido a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a crecer en su semejanza. La palabra discípulo proviene del latín discipulus, que significa alumno o aprendiz. En el contexto cristiano, ser un discípulo implica una relación profunda y transformadora con Jesús, que se refleja en todas las áreas de la vida. Un discípulo de Jesús lo reconoce como su Señor y Salvador y se esfuerza por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esto significa obedecer sus mandamientos, imitar su carácter y aplicar sus principios en la vida diaria. Ser un discípulo implica una transformación continua del corazón y de nuestra mente. Esto incluye dejar atrás el pecado, tratar de renovar la mente con la verdad de Dios y permitir que el Espíritu Santo vaya transformando nuestras vidas. Un discípulo se esfuerza por conocer a Dios más profundamente a través de la oración, el estudio de las Sagradas Escrituras y la adoración del Señor. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente es el mayor mandamiento y el fundamento de la vida de un discípulo. Un discípulo demuestra su amor por Dios amando y sirviendo a los demás. Esto incluye mostrar compasión, justicia y misericordia y ayudar a los necesitados. Un discípulo está llamado a hacer más discípulos, compartiendo el Evangelio y enseñando a otros a seguir a Jesús. Esto es parte de la gran comisión que Jesús nos dio a todos sus seguidores.
Un discípulo vive en comunidad con otros creyentes, participando en la vida de la iglesia, compartiendo cargas y edificándose mutuamente en la fe. Ser un discípulo implica perseverar en la fe, incluso en medio de pruebas y dificultades. La fe de un discípulo se fortalece al confiar en Dios y mantener las esperanzas en sus promesas. Ser un discípulo de Jesucristo es un compromiso integral que afecta los aspectos de la vida. Es una invitación a una relación profunda y transformadora con Jesús, que se refleja en cómo pensamos, cómo actuamos y nos relacionamos con los demás. Como discípulos, estamos llamados a seguir a Jesús, ser transformadores por Él y hacer que los otros lo conozcan y sigan también.